Hola a todos, soy Damián Gómez de Newsky. Después de estar probando Android 13 en mi Pixel 6 durante casi una semana, estoy preparado para mostrarte todas las novedades de este sistema, que en realidad es la versión para desarrolladores y en la cual pues no existen muchos cambios aparentes, pero créeme que ahí están. Por ejemplo, al mantener presionada la pantalla de inicio, verás este panel que te muestra los últimos 5 wallpapers que has utilizado y te permite cambiar entre ellos mucho más fácilmente. Además de eso, fíjate en la suave animación al hacer el cambio, pero también en cómo los iconos se adaptan. Y ya que estamos, también he notado como algunas animaciones están un poco mejor trabajadas. Android 12 ya tenía mis animaciones favoritas en todo el ecosistema Android, pero me alegra saber que las hayan mejorado todavía más. En los ajustes rápidos también hay nuevos cambios, siendo el primero de ellos estos dos. Tenemos un toggle que desactiva el modo de una mano que puedes activar con este gesto, pero también otro toggle para la corrección de color que hayas determinado desde el menú de accesibilidad. El segundo cambio en los ajustes rápidos está en las pestañas de reproducción, que ahora al tocar en el dispositivo te permite cambiar rápidamente a otro, así como controlar el volumen. Y este mismo menú también existe desde la pantalla de bloqueo. Cuando estás viendo un vídeo y lo pones en pantalla, también tenemos una nueva opción que nos permite activar la pantalla dividida en cierta aplicación. Y dependiendo de dónde tengamos el vídeo cuando toquemos el ajuste, pues este se quedará en esa porción de la pantalla. Y hablando de nuevas funciones, ahora tenemos la posibilidad de darle doble toque en la carcasa trasera para encender la linterna, lo que es genial. Pero aún más importante es la mejora en el sistema de usuarios que ya podías crear en Android 12, pero ahora nos permite elegir qué aplicaciones instalar en la versión de invitado, lo que viene fenomenal para prestar el dispositivo a quien sea y no tienes que preocuparte porque las aplicaciones que instales para el invitado no tienen tus credenciales. Por ahora, estos son los principales cambios que he visto en la versión para desarrollador de Android 13, pero existen otros que ya se han confirmado pero todavía no he probado, como el hecho de que las apps no te pidan el acceso completo a la galería, sino a un determinado archivo tal como tenemos en iOS, o que las aplicaciones también puedan crear su icono tematizado para que se adapte al wallpaper. Ambas funciones requieren que los desarrolladores actualicen sus aplicaciones, por lo que es posible que tan solo en agosto, septiembre, ¿sabes? Cuando estemos cerca del lanzamiento oficial de Android 13, que, hombre, estas aplicaciones empiecen a utilizar estas nuevas funciones. Otra novedad que no he probado, pero está de las manos de Google y no de los desarrolladores, es la posibilidad de cambiar el idioma según la aplicación. De forma que puedes tener Instagram en español, pero luego YouTube en inglés porque así lo prefieras. Pero bueno, estos son los principales cambios que he visto, aunque si te estoy sincero, Android 13 me va mejor en el Pixel 6 que la versión estable de Android 12. Y esto es algo que no sé si debería estar contento o asustado. De todas formas, para todos aquellos que quieran probar Android 3 en sus Pixel, porque solo está disponible a partir del Pixel 4 en adelante, lo cierto es que es muy sencillo. Tan solo habilita el desbloqueo de OEM y la depuración USB y luego entra en esta página web. Cuando detecte tu Pixel, eliges el firmware de Android 13 y lo instalas. Al hacer esto, recuerda que todo en tu dispositivo se borrará, pero aún así, esta es la beta más fácil que he instalado jamás en cualquier dispositivo. Quizás también por el hecho de que no tengas que instalar ninguna aplicación ni descargar archivos. Esta página web lo hace todo por ti, lo que es fenomenal. De todas formas, si no lo puedes instalar, no te preocupes porque yo lo seguiré utilizando y a medida que vaya viendo más novedades en Android 13, te mantendré informado. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao.